por el imperialismo, mencionaré algunos datos históricos que nos brindarán un panorama amplio para entender dicho suceso. Guerras del opio. Fueron dos guerras que duraron de 1839 a 1842 y de 1856 a 1860, respectivamente, el punto culminante de los conflictos comerciales entre China y el Reino Unido. Unificación alemana. 1848 a 1871. Fue un proceso patriótico que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX, el cual culminó con la creación del Imperio Alemán el 18 de enero de 1871. Periodo de paz armada. Fue una de las causas más notorias de la Primera Guerra Mundial. Las continuas tensiones entre estados a causa de conflictos, tanto nacionalistas como imperialistas, dieron lugar a que cada estado destinara una gran cantidad de capital estatal a la inversión de la industria, de armamento y al fomento del ejército. Todo esto, exceso gasto militar, evocarían a la larga en quiebras nacionales. Segunda Revolución Industrial. Fue la segunda fase de la Revolución Industrial, cuando el capitalismo maduró definitivamente, como sistema económico y estableció sus pilares fundamentales. Fue un proceso de innovaciones tecnológicas, científicas, sociales y económicas nunca antes vistas. Unificación italiana. Fue el proceso histórico que a lo largo del siglo XIX llevó a la unión de los diversos estados en que estaba dividida la península itálica, en su mayor parte vinculados a dinastías consideradas no italianas, como los Habsburgo o los Borbones. Fin de la Guerra de Sucesión. Dos bandos enfrentados fueron las fuerzas de los estados del norte, la Unión contra los recién formados Estados Confederados de América, integrados por 11 estados del sur que proclamaron su independencia. Expansión colonial. Algunos factores que provocó esta expansión colonial son el crecimiento de la población europea. Provoca una fuerte presión demográfica, la cual, junto a una alta tasa de paro, provocó que gran parte de la población no tuviese otra salida que la emigración a otros continentes. Factores económicos. La revolución industrial provocó una saturación del mercado europeo, por lo que fue necesaria la inversión de capital en otros países con el objetivo de hacer posibles nuevos mercados. Además, la creciente industria europea necesitaba cada vez de una mayor cantidad de materias primas. Razones ideológicas. Países como Gran Bretaña, Italia y España evocan a la historia como justificación, mientras que misioneros tanto católicos como protestantes se sienten llamados a evangelizar los llamados pueblos atrasados. Crisis de 1873. Es el nombre con el que se conoce a una ola de pánico económico desencadenada en Estados Unidos por la quiebra de la entidad bancaria de Filadelfia, Jack Cook and Company, el 18 de septiembre de 1873, junto a la previa caída de la Bolsa de Viena el 9 de mayo de 1873. Conferencia de Berlín, 1884. Celebrada entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885 en la ciudad de Berlín. Fue convocada por Francia y el Reino Unido y organizada por el canciller de Alemania, Otto von Bismarck, con el fin de resolver los problemas que planteaba la expansión colonial en África y resolver su repartición. Incidente de Fachoda. Es el nombre con el que se conocen los episodios que tuvieron lugar en 1898, cuando Francia y el Reino Unido deciden construir sendas líneas de comunicaciones destinadas a conectar sus respectivas colonias africanas de manera ininterrumpida. Guerra Anglo-Boer. La Guerra Anglo-Boer, que dura desde 1899 hasta 1902, confluyeron por lo tanto factores tanto políticos como económicos, inherentes al fenómeno imperialista. Destacó como instigador el conflicto Cecil Rhodes, hombre de negocios y gobernador británico de Cabo cuyo objetivo era conseguir para Gran Bretaña el dominio de todo el sur de África. ¿Y qué tiene que ver esto con el imperialismo en América Latina? Pues bien, mientras los países europeos se disputaban África, como lo vimos anteriormente, América y el Caribe también eran y son un punto de interés e importancia estratégica para los países europeos. A finales del siglo XIX fue que Estados Unidos lideró el imperialismo en América.
Las creencias ideológicas acerca de la superioridad del hombre blanco gracias a la mala interpretación de la teoría de la evolución de Darwin les metió la loca idea a los europeos del dominio sobre las comunidades nativas, puesto que la ideología de ellos se divide en dos, la metrópoli y las colonias, en donde la metrópoli tenía todos los derechos de crecimiento, mientras en las colonias se creaba una dependencia económica e industrial proveedora de materias primas y un mercado de consumo sin permiso de desarrollo industrial y comercio propio. Dependencia política con un sometimiento económico. Pero ¿qué pasaba si estos países no aceptaban? Existían bloqueos comerciales para forzar a la negociación de tratados internacionales, como el Tratado Internacional de Libre Comercio. Un ejemplo de ello es el bloqueo anglo-francés al Río de la Plata que ocurrió entre 1845 a 1850, y la Guerra de los Pasteles en México de 1838 a 1839. Cuando se negaban, el bloqueo se convirtió en invasión. Tal es el caso de la intervención francesa a México en 1862. En este periodo, América Latina sufre una gran dominación y se añadió la violencia. Trataron de liberarse de la índole de explotación europea. Sin embargo, Estados Unidos de América comienza con el lema "América para los americanos". Dicha frase expuesta en la doctrina Monroe no significa otra cosa que el destino manifiesto de Estados Unidos de América para gobernar América Latina como su patio trasero. En América Latina, los sistemas escolares modernos se desarrollaron desde mediados del siglo XIX. Si bien partieron del modelo francés, con el correr de los años y de los acontecimientos políticos y sociales, fueron diferenciándose. Esas diferencias resultaron correlativas, a las que dividían a los países entre ricos y pobres, con sociedades civiles más o menos desarrolladas. La escuela pública jugó un papel fundamental en la transmisión a la sociedad de las formas de legar la cultura de generación a generación, y las tecnologías del enseñar y el aprender. La mayoría de las naciones logró articular las escuelas, colegios y universidades, valorándolos como espacios privilegiados para la enseñanza, el aprendizaje y la producción de los saberes públicos. En todos los países contaban con un cuerpo de personal especializado en las tareas de enseñar, es decir, un capital pedagógico y tecnológico de inestimable valor, imposible de sustituir integralmente en cortos plazos, donde enseñaban saberes ideológicos, políticos, académicos y administrativos. Las políticas de los gobiernos desarrollistas, nacionalistas populares, socialistas y liberal-democráticos habían coincidido desde la Segunda Guerra Mundial en impulsar programas que reforzaran, ensancharan y mejoraran la calidad del sistema educativo de educación pública. Los resultados de esos programas fueron desiguales en los cientos de países de las regiones latinoamericanas y llegaron de manera diversa a las distintas clases y grupos sociales. El analfabetismo, la deserción, fueron persistentes en las regiones, las cuales eran una amenaza. América Latina había experimentado los más elevados índices de crecimiento educacional del mundo. La tasa de alfabetización había crecido entre 1970 y 1990. Se seguían incorporando las mujeres al sistema escolar y la tasa de escolarización primaria estaba aumentando. Se experimentaron varias alternativas estratégicas, entre las cuales se destacaban experiencias tan distintas como el trabajo de Paulo Freire. Existieron las campañas de alfabetización de Cuba y Nicaragua, la educación popular en El Salvador durante la guerra y en los campos de refugiados salvadoreños y guatemaltecos, en Costa Rica y México. La estructura de varios sistemas educativos latinoamericanos había sido reformada como resultado a los movimientos estudiantiles y docentes, que demandaban más y mejor educación, como el movimiento estudiantil del 68, hasta la Reforma Argentina de 1973, e incluyó experiencias de reforma en países como Chile, Uruguay y Brasil. Se difundieron las universidades pedagógicas, se descentralizaron los grandes planteles universitarios, se realizaron experiencias de educación media superior como los consejos de ciencias y humanidades en México. Costa Rica introdujo una reforma que lo colocó entre los países con mejor educación de la región.
Las transformaciones afectaron también modalidades marginadas, como la educación de adultos y la educación indígena. Se adecuaban los procesos de enseñanza-aprendizaje a los nuevos desarrollos epistemológicos y articulaban a las escuelas con las demandas políticas y sociales. Es importante destacar que la calidad de la enseñanza es posible en ciertas condiciones políticas, económicas y sociales. Las dictaduras militares arremetieron contra la educación política y consideraron a los intelectuales, docentes y estudiantes como potenciales revoltosos. En América Latina desaparecieron, fueron asesinados, puestos en prisión u obligados a exiliarse miles y miles de ellos. Hubo gente que murió por enseñar y por aprender. Las dictaduras dejaron el terreno preparado para la implementación de los programas neoliberales. Se realizan ajustes a las políticas educativas, utilizan categorías universalistas y se aplican modelos sin adaptaciones, sin tener en cuenta la realidad de cada país.